اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros venimos hablando del tema de la wilaya y cómo Dios comparte su autoridad con los demás. Es importante saber que el orden que Dios le da a esta wilaya es que, la wilaya originalmente pertenece a Dios. Es decir, que el primer walí que tiene el ser humano, el primer, tutor, la primera autoridad, el primer ente que tiene el derecho de legislar y que tiene autoridad sobre uno es Dios. Y a Él le debemos la adoración, la devoción, la obediencia, el cumplir con sus leyes. Luego aparecen los profetas, que son estos embajadores de Dios que Dios propone como guía para los hombres, modelos, ejemplos y personas que van a legislar en el nombre de Dios. Legislar, en el sentido de proponer la ley de Dios como gobierno para los hombres. Luego de los profetas vienen los imames, que son también los sucesores de los profetas y que con la venida del profeta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi aparecen estos 12 imames que van a ser los que representarían la continuidad de la escuela profética y de la embajada profética. Y finalmente, en la época del imamato del Imam Mahdi, de la ocultación del Imam Mahdi, aparece esto que el Imam Khomeini llamó Wilayatul Faqih, de lo cual seguramente hablaremos en otras oportunidades, que tiene que ver con esto de la posibilidad de que gobierne el Islam a través de los sabios cuando no existe la posibilidad de tener acceso directo al imam. Finalmente tenemos un tema que también hay que tomarlo en cuenta, que tiene que ver con la shafa'a, en donde generalmente se habla de la intercesión de algunos seres para poder conseguir, una cercanía con Dios de otros seres y que puedan salvarse del infierno. Tenemos hadices que hablan de que el día del juicio final interceden por nosotros o por los creyentes o por los seguidores de Ahlul Bayt alayhim salam en el tema del Islam, los imames y el profeta, para poder permitir que Dios nos perdone algunos pecados o que su misericordia abarque ciertas dimensiones de nuestra vida y que finalmente entremos al paraíso. Esto del shafa'a y esta intercesión de los imames y del profeta en la otra vida, también muchos de la escuela sunnita desgraciadamente han creído que esto tiene que ver con shirk o que tiene que ver con asociarle a alguien a Dios, porque el Corán dice "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni". Esto está muy claro, dice, ¿quién es el que puede interceder ante él, ante Dios, más que con su permiso? Volvemos al tema del idhn y de la anuencia divina, del permiso divino. Volvemos al tema de la independencia. Sería shirk que yo cree que el profeta me hace entrar al paraíso por su propia misericordia, que el profeta me permite que yo no entre al infierno por su propio poder. Eso sería shirk. Eso sería esto de asociación. Pero no lo mismo con respecto a un profeta o un imam que lo hace con el permiso de Dios, o que Dios le perdona. Dice, "Manda alladhi yashfa'u 'indahu". ¿Quién es el que puede tener ese poder de shafa'a o de intercesión? Illa bi'idhni, es más que con su permiso. Cuando Dios es el que permite, cuando Dios es el que de alguna forma hace que el profeta tenga ese poder, entonces no hay problema. Es como que Dios dice, lo estoy haciendo yo, pero para no hacerlo directamente pongo un intermediario. Ocurre en cualquier gobierno. Sacamos ahora el tema, de la gobernabilidad del gobierno de Dios o de esto de la wilaya divina. Hablemos de una wilaya normal, de cualquier persona. Un presidente de la nación, por ejemplo, presidente de una república, por ejemplo. ¿Acaso no tiene ciertos poderes que los otorga y de alguna manera permite que otros interactúen con ese poder? Es normal. Yo como presidente de tal institución o de tal gobierno o de tal empresa decido que parte de este poder lo tiene ahora, por ejemplo, el vicepresidente o el secretario fulano, por ejemplo, o el director fulano. ¿Cuál es el problema? El tema es que eso no esté basado en un poder independiente. El tema es que esta gente, malinterpreta justamente esto, de que uno, si por ejemplo le pide al profeta que interceda por uno, es como que está asociando a Dios. Pasa con el tema de los
salafitas cuando hablan, por ejemplo, de los shias cuando visitan las tumbas, como siendo que la persona que murió ya no tiene ningún tipo de poder, y para qué los shias piden a los imames, por ejemplo. Nosotros no pedimos a los imames independientemente, pedimos como intercesores. De hecho, tenemos el famoso du'a de la intercesión, du'a tawassul, que lo leemos generalmente los martes durante la noche del miércoles, que uno pide a Dios que le dé misericordia a través de ellos. O sea, pide a ellos que intercedan ante uno, por Dios, por uno ante Dios. ¿Cuál es el problema? Eso es, normalmente si una persona, por ejemplo, quiere llegar, el ejemplo que dan, un ejemplo muy simple, ¿no?, pero que acerca un poco esta cuestión, si una persona quiere llegar a una autoridad muy muy grande, como por ejemplo yo quiero llegar al presidente de la nación, no tengo acceso directo y tengo una persona, por ejemplo, que conoce al secretario o al director de su oficina, por ejemplo. Entonces le digo, bueno, fulanito, háblame con fulanito para que me abra la puerta hacia la oficina, hacia un encuentro con el presidente. Suele pasar. Uno lo hace a través de amistades, a través de intermediarios. Por eso, muchas veces, mucha gente logra ciertas cuestiones simplemente por las amistades que tiene. Quizás personalmente uno no ve en una idoneidad determinada, pero bueno, porque tiene amigos, amistades, tiene gente que conoce, al fin y al cabo logra ciertos puestos, poderes, dinero. Eso suele ocurrir. Ante Dios la lógica no es diferente. Aquel que se siente un pecador, que se siente que de alguna manera está lejos de Dios, que se siente que le falta mucho para perfeccionarse, bueno, llega un hombre perfecto como puede ser el profeta y los imames y pide que por favor ante Dios intercedan por nosotros. ¿Cuál es el problema? Eso es un poquito este tema que venimos hablando de la distinción o la diferencia entre el tawhid y el shirk, o entre el monoteísmo y esto del politeísmo, o la asociación de otros a Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.